Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir, por acompañarnos. Hay varios que todavía no conocían el CRAI y están llegando a cuentagotas, nos pidieron que van a llegar un ratito empezado, pero por respeto a ustedes que vinieron temprano y para que arranquemos, porque ya son las 4:15, casi 4:20, aprovechando la visita del secretario general, vamos a empezar y después seguramente se irán sumando el resto de los participantes. ¿Ya conocían el CRAI todos o algunos vienen por primera vez? ¿Por primera vez? ¿Se ubicaron rápido o estuvieron dando vueltas también? Ah, bueno, menos mal que vinieron temprano para poder entrar. Bueno, bienvenidos. Este es el ciclo Tramas de la Comunicación. Es el segundo encuentro que estamos realizando hoy en este escenario. Lo hemos lanzado allá en el Anfiteatro CAM. A 3 especialistas, en un rato los presento. Pero quiero agradecerle la visita al secretario general, doctor Juan Alberto Mariscal Rivera, que nos acompaña. Él es quien propicia este tipo de espacios también. La Subsecretaría de Comunicación Institucional, quien es la que lo organiza, depende de la Secretaría General y fue el encargado de darle interés académico, junto con el secretario académico, a quien también le agradecemos. Esto significa que ustedes, por participar acá, se van a llevar un certificado reconocido de la UNSA por haber sumado a esta iniciativa, y después ya desde el área administrativa les van a pedir los correos electrónicos, que creo que ya lo tienen, y lo van a compartir. Así que eso suma bastante también, está bueno para que lo tengan en cuenta. Les voy a dar la palabra y le agradezco la visita al secretario general. Contador, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Agradecerles primero la presencia y el interés de ustedes por participar de este ciclo llamado Tramas de la Comunicación. Como bien lo dijo Daniel, es el segundo encuentro. Yo especialmente en nombre de la universidad y de las autoridades quiero agradecerle a nuestros invitados del día de hoy, Marcelo Báez, un referente del Poder Judicial, seguramente va a traer todas las experiencias que va a contarles a ustedes. Muy agradecido, Marcelo, de que nos visites y tu participación. La señora Cecilia Aleman. A Cecilia Aleman tengo que decir que la escuchaba cuando era joven por la radio, en algún medio radial. Y, por supuesto, nos cruzamos en el Centro Cívico Granburg también con ella. Y, por supuesto, agradecerle a nuestro representante de acá, profesor, docente de la casa, nuestro académico, el doctor Néstor Cruz. Estas actividades, como bien lo señala Daniel, tienen que ver con la proyección de la universidad hacia la comunidad. Entendemos que ustedes, más allá que algunos sean miembros de acá de la comunidad universitaria, este espacio está abierto a toda la comunidad, en este caso interesada en las tramas de la comunicación. Así que tiene que ver no solo con el eje principal que la universidad tiene y mantiene y debe mantener, que son básicamente la investigación, la docencia, obviamente, el aspecto académico. Es un eje transversal e importante en la universidad. Lo académico, la investigación y la extensión, además de la gestión. Entonces, esto está enmarcado en esas actividades de extensión que la universidad debe llevar como devolución en parte a la comunidad a la que nos debemos. No nos olvidemos que estamos en una universidad pública donde los aportes que recibe la universidad pública y el sostenimiento de la misma es en base al aporte de toda la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es una manera de devolverle a la comunidad parte de lo que la universidad puede ofrecer. El conocimiento, que es lo que nosotros tenemos acá dentro de la universidad con el plantel docente, investigadores, sumado, nos interesa, lo interesante de esta propuesta de Daniel es que, más allá del ámbito académico, articulemos universidad, actividad privada, actividad pública y actividad gubernamental, en este caso, que son las que están representadas acá. Así que bueno, yo sin más preámbulos quiero que aprovechen ustedes el tiempo acá con nuestros invitados, a quienes les agradezco nuevamente, y bueno, les deseo que sea una jornada exitosa, e invitarlos, por supuesto, a todas las tramas de la comunicación que van a venir, porque esta actividad es un ciclo que va a llegar hasta fin de año. Así que la primera fue exitosa, ha sido muy linda, y seguramente esta también lo va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, secretario, muchísimas gracias. Esto lo vamos a dejar porque vamos a hacer preguntas, así que en un rato lo vamos a utilizar. Lo apago acá. Bueno, vamos a empezar agradeciéndole la visita a nuestros invitados en el panel. Para quienes no lo conocen, vamos a empezar a presentarlos. Está Cecilia Aleman, actualmente al frente de la Secretaría de Comunicación, de Prensa y Comunicación del Gobierno de la provincia. Ceci además trabajó en los medios, o sea que conoce los dos lados del mostrador, del que pregunta, pero también del que gestiona comunicación, y eso es lo interesante. La temática de hoy es comunicación en contextos sensibles.
y vaya si le toca lidiar con contextos sensibles, porque todo el tiempo está definiendo políticas y estrategias de comunicación en el gobierno desde el área de salud, educación, diferentes aristas, infraestructura y todo lo demás. Articula también los equipos de comunicación de cada ministerio. Ella como secretaria coordina cada una de las coberturas y entonces tiene un rol fundamental y conoce la trastienda del oficio. Tiene que gestionar cómo responder a la duda de un medio, cómo responder a un funcionario también y cómo resolver distintas situaciones. Justo en estos días hay muchos temas de interés. Vamos a poner varios ejemplos, lo vamos a charlar y lo vamos a hacer entretenido, así que Ceci, gracias por venir. No, va a ustedes. Lo tenemos a Marcelo Báez, es el vocero del Poder Judicial, Marcelo. Trabajó mucho tiempo también en el diario El Tribuno, pero desde hace varios años ya cumple la función acá al frente, es parte de nuestros vecinos en el Poder Judicial. Y contextos sensibles también, ¿por qué? Porque trabaja con causas todo el tiempo. El femicidio en el Tipal, las turistas francesas, todos los casos tiene el deber, tiene la responsabilidad de administrar cómo se comunica, qué se puede comunicar, porque además en el Poder Judicial sabrán, por la función, la sentencia, los jueces, algunas cosas se pueden, otras cosas no se pueden, así que va a ser interesante escucharlo. Cómo comunica otro poder del Estado. Tenemos el Ejecutivo y tenemos el Judicial. Y vamos a presentar también al doctor Néstor Cruz, que es uno de los referentes más sólidos que tiene esta universidad, porque Néstor es doctor en comunicación y desde el 2021 está dirigiendo la maestría en gestión estratégica de la comunicación en la UCASAL y es especialista en gestión de comunicación en crisis aquí en la Universidad Nacional de Salta. Es docente de nuestra casa y además es formador, participan y salen después a los medios. Néstor tiene talleres, él nos va a dar la visión académica. ¿Qué dice la teoría? ¿Por dónde va? Lo que dicen los autores. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué se recomienda? Así que lo vamos a aprovechar y me parece que va a ser un macheo interesante entre los tres para que podamos sacarle el jugo ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer preguntas disparadores. Ahora me siento y empezamos a charlarlo con los tres. Pero después voy a abrir preguntas para que el que quiera, me genera una duda de lo que está diciendo, puedo preguntar. No vamos a esperar hasta el final, sino que lo hagamos dinámico si les parece y vamos preguntando. Lo hicimos en el primer encuentro y funcionó, así que no sé si de paso, Monty, te encargo, ¿puede ser o no? O alguno de los chicos o a Ara, para que después ustedes sean los encargados de pasarlo, perdón. Bueno, bienvenido, che. Bueno, gracias. Gracias. Ceci, bueno, arranco. A ver, voy a hacer gracias. Ya me mató recién el secretario con el tema de que me escuchaba de chiquito. Yo empecé muy chiquita, en realidad. Eso. Yo creo que él dijo que él era chiquito. Cuando él era chiquito. No sé si es mejor o peor, digamos. Sí, no entremos en detalles. Lo dejemos ahí. Estamos hablando de comunicación en contextos sensibles, difíciles. ¿Cuándo detectás vos en tu trabajo en el día a día, esto va a generar ruido afuera, a ver cómo lo manejamos, a ver cómo empezamos a articular los mecanismos de comunicación? Bueno, yo creo que antes de ir a fondo con esa respuesta, lo que tiene que quedar claro es que la función que yo ejerzo en estos momentos como secretaria de Prensa y Comunicación del Gobierno de la provincia, la función esencial de esa secretaría es comunicar gestión de gobierno. O sea, nosotros estamos ahí para comunicar lo que hace el gobierno. Una de las patas del sistema democrático, que es el Poder Ejecutivo, con la cabeza del gobernador, en esa estructura está la secretaría que yo en estos momentos tengo la responsabilidad de llevar adelante. ¿Y por qué aclaro esto? Porque muchas veces nos preguntan, y además voy a utilizar un ejemplo que me pasó concretamente, como decía Dani, vengo de la actividad privada, veníamos con mi marido de la actividad privada cuando nos convoca el gobernador, 37 años trabajando en los medios privados, radios, canales, diarios y demás. Los últimos 17 años en canal y radio. Apenas llegamos al gobierno, asume Javier como secretario de Prensa y Comunicación, renuncia un ministro. Ustedes no se imaginan la desesperación que yo tenía corriendo por la oficina. La noticia de la renuncia, ¿dónde está la noticia de la renuncia? Y todos me miraban así con cara medio rara, los periodistas, los editores web y demás. No vamos a dar la noticia de la renuncia. ¿Pero cómo no vamos a dar? Hay que salir rápido, lo escuché en un medio, está en un diario. Somos el equipo oficial del gobierno de la provincia. Las renuncias son decisiones personales de los funcionarios. Nosotros comunicamos
cuando hay un nuevo funcionario que va a prestar juramento, pero no una decisión personal. Ay, chicos, ¿cómo les explico? Me sentí así de chiquitita, bajé la cabeza y digo, me tengo que ubicar dónde estoy parada. Entonces, para que tengan una idea dónde estamos parados, este organismo, que es un organismo oficial de comunicación, sin duda que es un gigantesco medio de comunicación, porque yo lo defino así, porque somos un medio de comunicación que te informa a través de la página web, a través de las redes sociales, a través de las campañas publicitarias, a través de las tandas publicitarias, porque existe un artículo de la Constitución Provincial que dice que el Estado tiene la obligación de informarle al ciudadano lo que hace. No puede hacer y que pase. Tenemos la obligación constitucional de informar. Pero claro, no de cualquier manera tenemos que informar, sino de una manera institucional. Okay. Dicho esto, voy a lo que vos me decías y me presentabas recién, como planteo, cómo detectamos una situación de crisis. Ojalá tuviéramos una brújula que nos diga, de acá a 3 días tenemos una situación de crisis en salud, entonces vamos preparando el protocolo con la jefa de prensa de salud, con el ministro, preparando los voceros. No existe. Pero sí tenemos la obligación, como recién le contaba a una de las chicas que me estaba haciendo una nota, de estar preparados para enfrentar una situación de crisis. Entonces, día a día monitoreamos la información que sale desde la Secretaría, la información que los medios toman y lo que van diciendo. Y cuando notamos que existe un dato que no lo hemos dado nosotros y que no es real, acudimos a ese lugar o a ese medio a decir, hola, ¿qué tal? Hemos visto que han publicado y no es real lo que se está publicando. Tenemos la información oficial. Okay. Y ahí está la clave. Tener realmente lo que está pasando, porque a lo mejor existe. Entonces buscamos la información, manden la información de crisis. ¿Es verdad que hubo un tour de embarazadas que cruzaron Bolivia y que entraron al país? No, no es verdad. ¿No existe? Sí. No nos mentamos entre nosotros, ¿eh? No, no existe. Listo. Salimos entonces a desmentir esa publicación. Y cuando se dan situaciones de crisis hay toda una estrategia obviamente para paliarlo. Marce, en el Poder Judicial, ¿cómo funciona? Bueno, hay que decir que antiguamente, cuando digo antiguamente ustedes van a decir, este es un Neandertal, pero no es así. O sea, hace 5 años atrás la lógica comunicacional de los poderes judiciales era absolutamente distinta y de 5 años para atrás, para la actualidad, ha cambiado absolutamente. Primero, la gente ya no se informa. Hay un fenómeno que detecta el Digital News Report que elabora la Universidad de Oxford, que es la evasión activa de la información. ¿Qué quiere decir? Elegimos activamente no informarnos. Entonces eso nos plantea un desafío porque nosotros pasamos a ser emisores oficiales de información. Entonces a diario producimos parte de prensa, posteo, toda una serie de piezas informativas. Sin embargo, ¿cómo hacemos para llegar al ciudadano en este contexto actual de evasión activa de la noticia? Y ahí es donde planteamos distintas estrategias, porque ya no se trata de solamente escribo un parte de prensa que además lo subo a mi página web, digamos. Exacto. ¿Y cómo haces? Pero además nos enfrentamos a otro peligro. Quienes administramos páginas web que tienen contenido informativo, que ojo, nos costó mucho. Que sepan que los poderes judiciales son sumamente dificultosos a la hora de decidir informamos, qué informamos, cómo informamos. Entonces, sortear esa dificultad implicó convertir la página web del Poder Judicial en una página con contenido informativo. El Poder Judicial del Río Negro presentó hace un par de semanas una página tan simple que no tiene ningún contenido. Pero ¿qué es lo que tiene? Un buscador con inteligencia artificial y entonces la persona en base a sus preferencias va dialogando con esa inteligencia. Es decir, nos encontramos en un contexto donde está cambiando la plataforma de comunicación y la forma de comunicar. ¿Qué es lo que hacemos los poderes judiciales? Entonces, nos estamos adaptando a eso. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, nosotros producimos un posteo. Hoy sacamos un posteo de una adopción de un chico de 3 años de Tartagal. Video emotivo, si los hay.
¿Ese video alguien lo vio en alguna parte? No. No. Entonces, ¿cómo hacemos para sortear? Es la pregunta actual que nos seguimos haciendo todos los días. Nuestra actividad, cuando éramos jóvenes con Cecilia, comenzaba en una... Demitifiquemos, chicos. Nací el 20 de diciembre de 1964. Tengo 61 años. Empecé a trabajar a los 18. Listo. Una piba. Cuando éramos jóvenes nos sentábamos... Ya está. Les di la información real, concreta, verídica, de primera mano. Listo. Bueno, ejemplo. Entonces, Situación de nos crisis. sentábamos en una gran mesa. Bien, en esa gran mesa, perfecto. ¿qué es lo que teníamos? Diarios. Correcto. Teníamos Clarín, Diario La papel. Nación, diario papel, el diario físico, y entonces lo marcábamos, todo eso. Ese era el inicio. Quien hoy se adentre a conocer cómo es la estructura de los diarios, van a notar que la estructura de los diarios actualmente ya prescindió de esa mesa. Ya no existe la mesa informativa. La mesa informativa se reemplazó por 4 o 5 mesas, una de las cuales es la mesa de métricas, otra de las cuales es la mesa de contenidos. Entonces, se analiza permanentemente qué es lo que está rindiendo. Y ahí está la cuestión. No siempre, porque, agradezco este ciclo, porque nos permite hablar de un problema central que se nos plantea a los poderes judiciales. ¿Cuál es ese problema central? La desinformación. Pero la desinformación no como desconocimiento, sino la desinformación como la consecuencia de inteligencia artificial, de los haters, todos estos fenómenos que han aparecido producto de la circulación de la comunicación por redes sociales. Nosotros, me refiero al Poder Judicial, X era Twitter todavía, no tenía 280, tenía 140 caracteres, y nosotros fuimos uno de los primeros poderes judiciales del país en tener una cuenta en Twitter. Y ¿vieron ese video de los Simpsons? Donde es todo paz y amor, y bueno, es algo parecido. O sea, era un ambiente sumamente agradable, pero de repente ese ambiente agradable dejó de serlo. Cuando Elon Musk convierte Twitter en X, deja de ser eso y pasa a ser un canal por donde circula mucha información. Los poderes judiciales o el Estado tienen que salir de ese espacio. No, todo lo contrario, tienen que estar en ese espacio. Tienen que estar en Instagram, tienen que estar en Facebook, tienen que estar en la página web, aun cuando la página web nos estamos acercando peligrosamente al zero day, que significa que no va a tener tráfico. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está redirigiendo. Ustedes hacen una búsqueda hoy, ¿y qué les aparece primero? El resumen de la inteligencia artificial. Ya no le aparece lo que publican los medios. Entonces, eso está reduciendo el tráfico de las páginas web. O sea, ¿qué quiere decir? Nos encontramos en un momento crítico. Y en ese momento crítico, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Dani? El buen periodismo. El buen periodismo. Volvemos a lo que hacíamos con Cecilia. Está bien. Pongamos la mesa de nuevo Che, con los en la diarios. Y voy a volver después en un ratito porque hablaste de desinformación y me interesa porque hay casos concretos en Salta y acá hay muchos interesados. Y le pregunto a Néstor, hay estudiantes y veo a algunos colegas trabajadores de comunicación institucional. ¿Qué dice la teoría? ¿Por dónde arranco? No sé, pensaba, una situación sensible como la que venimos hablando o en contextos como en el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el puntapié? Ante todo, creo que hay que entender que una crisis comunicacional es como el fuego. Para hacer fuego, ¿qué necesitas? Necesitas de material que pueda prender fuego y necesitas de oxígeno. El material es constante. Son el Estado, el Ministerio, el grupo humano, básicamente, y personas que estén interesadas en esa organización. ¿El oxígeno qué es? El oxígeno es el Estado público. Cobran ciertas situaciones. Hay situaciones que cobran Estado público de forma inesperada y otras que cobran Estado público de forma deliberada. ¿Sí? Porque también existe eso. ¿Sí? Hay crisis que son creadas a propósito. Exacto. En cualquiera de los dos casos, lo que sucede es que se pone en juego más que... por supuesto, el capital simbólico de la institución, etcétera, todo eso se pone en juego, pero lo que entra en confrontación son los intereses de grupos de personas en ese contexto social. Lo que nos dice básicamente la teoría en estos últimos años es que lo que no cambia es la condición humana.
los intereses, las motivaciones, el egoísmo, son propios. Lo que va cambiando constantemente es la forma, insisto, comunicacionalmente hablando, en la cual nosotros conducimos esas condiciones, esas condiciones, esas emociones que son 100% humanas y que nos atraviesan como seres humanos. No sé, podemos ir desde el diario papel que hablaban ellos hace rato hasta el TikTok hoy. La forma en la que nosotros resolvemos conflictos está atravesada claramente por la forma en la que consumimos los medios. Insisto y vuelvo a hablar de crisis comunicacionales. Ahora bien, ¿qué busca la comunicación en esto? Siempre va a buscar o legitimar o deslegitimar cosas. Una crisis es ante todo una instancia de deslegitimación, ¿sí? Y esa crisis de deslegitimación está atravesada por innumerables variables, generalmente. ¿Qué es lo que nos permite tener, qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que esas variables pueden ser previstas, pero no pueden ser predecidas. ¿Puedo prever en un mapa? Sí, lo puedo prever como posible, pero no puedo decir exactamente ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Para eso es importante, creo yo, el backup que tengas acerca de crisis pasadas. Es como la vida. El ser humano vive crisis constantemente y las organizaciones también las viven independientemente de quienes estén a cargo de esas organizaciones. Si revisamos, por ejemplo, los datos a mayo de este año, que un estudio bien importante de la Torcuato Di Tella que se publicó hace 2 semanas más o menos, que habla justamente de cuáles son los grupos de instituciones que más desconfianza tienen los argentinos y pasan justamente por el Estado Nacional y los estados, definitivamente, los partidos políticos y los espacios judiciales, justamente. Los únicos que se salvaron y que subieron en confianza son las Fuerzas Armadas. Mirá. En Argentina, en el último año. Es un estudio que se hace anualmente. Y ahí quiero recalcar en algo. Ya la desconfianza, creo yo, a partir de estos datos, no es necesariamente una variable que pueda generar crisis, porque es como que pasa por otro lado. Y estamos en un contexto, de acá lo cito un autor que es Edgar Morin, en donde concretamente estamos viviendo un contexto disyuntivo, o sea, polarizado y muy reduccionista, en donde ya no se hace tanto una lectura compleja de lo que pasa, de los fenómenos que pasan frente a nosotros, sino que es esto, o es blanco o es negro, es binario, ¿sí? Estamos viviendo en esa instancia. Por lo tanto, las crisis de ese oxígeno está en constante mutación y pasa un poco por donde contaba Marcelo, esas métricas, esa vorágine constante que nos proponen las redes sobre todo y la inteligencia artificial también. Interesante lo que dice Néstor. No sé, se cree menos en las instituciones oficiales. Bueno, pero tampoco ayuda el contexto político que tenemos hoy en la Argentina, ¿no? O sea, uno puede tener, creo, una idea en general de lo que es el periodismo y demás, pero si tenemos una cabeza, y esto no tiene nada que ver con la parte partidaria ni mucho menos, pero que permanentemente achaca, desprestigia, critica y menosprecia a lo que es el periodismo en general, y difícilmente la estamos remando en el dulce de leche de los periodistas. Y acá digo periodistas porque por más que alguien me haya dicho que cuando nosotros juramos como funcionarios, hago un paréntesis, Javier fue mi marido, secretario de prensa desde octubre del 2021 hasta diciembre del 2023, donde falleció por un cáncer fulminante, y por pedido del gobernador de la provincia, él había asumido como secretario y yo era la subsecretaria de prensa. El gobernador me pide que yo ocupe el lugar que tenía Javier, tarea nada fácil. Cierro paréntesis. Por eso hoy estoy en esta difícil tarea, no solo por el cargo que tengo, sino porque vengo nada más y nada menos que a cubrir un espacio que tenía Javier. Pero digo, alguien me dijo que cuando asumíamos como funcionarios públicos teníamos que dejar de lado y guardar en un cajoncito el título del periodista, y yo dije, me niego. Yo nací, me formé, estudié y me recibí para ser comunicadora social y no por el hecho de ser funcionario público. Al contrario, creo que el hecho de ser parte de la cepa periodística, por lo menos a mí me ayuda a trabajar en ese día a día. Está bien, pero pienso en lo que decía Marcelo, Néstor, perdón, y decía, no sé, se le cree poco hoy a las instituciones. Pasa un caso judicial
se suicidó alguien en un caso que era muy importante y que tenía que sentarse en el pasillo, en el banquillo de los acusados. Y se da una versión oficial. No, no le creo lo que dice. Pero es la versión oficial, te lo está diciendo, el organismo público te está diciendo, pasó esto. No, yo no le creo. ¿Qué onda con eso? ¿Te interpela? Al día de hoy seguimos lidiando con desinformaciones que fueron planteadas al momento de que se produjo algún hecho. Sin hablar de casos concretos. Sin hablar de casos concretos tenemos que tener, yo siempre apunto al hecho de que es difícil para un juez informar. ¿Por qué es difícil para un juez informar? Perdón, ¿se mantiene todavía eso de que el juez se expide a través de la sentencia? El juez solo habla a través de su sentencia. Siempre nos repetían eso cuando éramos periodistas. Nunca hablaban los jueces. Entonces, cuando un juez dice, el juez habla solo a través de su sentencia, ¿qué te quiere decir? Andale mi sentencia. Y yo los invito a leer la sentencia y le diría, si la entendés, porque muy probablemente no entiendan. Fíjense, yo tengo como caso testigo, la actual diputada Galleguillo era concejal. Griselda Galleguillo. Griselda Galleguillo. Le llega una cédula de notificación. Para. O sea, le llega ¿Sabe quién es Griselda Galleguillo? A ver, ¿por qué la conocen? Hubo un hecho, pero por el video. Por la palta. Por la palta. ¿Se ubican? Es la famosa diputada de La Palta. Fue vestida de novia el día de su asunción acá porque se casaba con la legislatura, con el pueblo. Histriónica. Entonces en esa memoria fragmentada de los hechos, recordamos eso. Pero bueno, vamos al caso. La Corte de Justicia, ella había sido destituida por el Consejo Deliberante de Rosario de Lerma y presenta un recurso. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que los recursos de alzada tienen que ser presentados ante la Corte, no ante cualquier cosa, sino dice la Corte. Entonces, la Corte le dice, ok, hemos recibido, pero la redacción decía algo así como de ese trámite, o acéptase el recurso planteado. Entonces, yo, Griselda Galleguillo, leo, digo, me están diciendo que vuelva al Consejo Deliberante. Y eso es lo que dijo ella. Sin embargo, ¿qué es lo que había dicho la Corte? Había dicho, aceptamos intervenir en la acción que usted ha presentado y diferimos la resolución sobre el fondo de la cuestión para otro momento. O sea, no le estaban diciendo que sí, siga siendo concejal. Entonces, ahí está el primer planteo que nos toca a nosotros comunicadores judiciales. ¿Cuál es? La oscuridad del lenguaje judicial. El lenguaje judicial es oscuro, no es que el juez solo habla a través de su sentencia, habla en difícil. Entonces, como habla en difícil, claro, como habla en difícil, ¿qué es lo que nosotros, 20 años atrás, era no solamente más joven, tenía más pelo, sino que nos juntamos todos los responsables de comunicación de los poderes judiciales y dijimos, muchachos, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Y qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a bajar el fallo judicial a la gente? Utilicemos el formato periodístico, que es lo que sabemos. Entonces, ¿qué significa? Lo que hoy hace la inteligencia artificial, porque imagino que ustedes lo harán. ¿Lo hacen? No. ¿Sí o no? Dígame si lo hacen. Sí, lo hacen. Claro, le pone la punta de la cámara y le dice, traducime esto. Lo hacen. Bueno, entonces, hicimos eso nosotros. Hicimos eso y dijimos, lo traduzcamos al lenguaje claro, llano, periodístico, y ahí es donde comienza a aparecer la información judicial. O sea, la Corte Suprema le hace Lorenzetti, en ese momento era presidente, arma el Centro de Información Judicial, que de repente pasó a ser una turbina de producción informativa. Había un canal, el primer canal en YouTube, con transmisión de juicios en directo. Caso turista francesa fue el único juicio, con excepción de Marita Verón de Córdoba de Tucumán, que se transmitió íntegro. ¿Por qué? Porque hay una norma procesal que yo no está obligado a conocer, los periodistas tampoco, que dice el testigo que viene no puede conocer lo que dijo el testigo que pasó. Es una imposición procesal. Por eso no se transmiten los juicios. Pero, sin embargo, estamos acercándonos poco a poco a la posibilidad de que la gente pueda ingresar. Corrientes aprobó ayer o anteayer, lo hizo antes Tucumán, la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda ingresar a ver los juicios en directo. O sea, ya no está el canal de YouTube, por esto mismo que les comentaba, y que les decía, ¿dónde está la audiencia hoy? ¿Está en YouTube? ¿Está en el canal de YouTube? Datito.
Cuando se hizo el juicio reciente que les comentaba, ¿se acuerdan de los femicidios del Tipal? Llegamos al tope de 27.000 personas conectadas. Para nosotros fue un récord. O sea, hacíamos pinino en ese momento porque, imagínense. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, en el caso Baez Sosa, ¿saben cuál es el caso Baez Sosa, no? Bueno, en el caso Baez Sosa alcanzó 1 millón de personas conectadas. Entonces, eso revela, primero, el interés ciudadano. Eso, porque no es tan solo el círculo judicial, sino gente que quiere saber qué pasa, digamos. Claro, gente que quiere saber qué pasa. Y vos laburás en acercar eso a la comunidad. Y Ceci, si alguien quiere saber algo, ¿responden siempre? ¿Cómo se responde? ¿Vos asesorás cuándo responder, cuándo no responder? Le voy con un ejemplo concreto. No hace mucho tiempo, y creo que les llegó a todos la información, de este famoso reto viral que había en las escuelas, ¿sí? Ah, sí. El de las amenazas, Tiroteo. se gritan en el baño, Sí. hoy te mato, acá matamos, no vengas al colegio y demás. ¿Estamos? ¿Todos están en contexto? Eso evidentemente ustedes digan, pero ¿eso por qué te toca? Y nos toca como Estado provincial porque es algo que afecta a la población y en la cual el Ejecutivo provincial tiene una responsabilidad directa. Cuando nosotros detectamos ese reto viral que venía de otras provincias y venía escalando incluso geográficamente, porque saltó de Buenos Aires, empezó a subir, llegó a Córdoba, empezó a subir, llegó a Tucumán y nosotros dijimos, estamos rodeados. Ya no llega a nosotros acá. Veamos, entonces, buscamos la información. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando? En los establecimientos educativos, Ministerio de Educación. Comunicamos a nuestro jefe inmediato superior, que es el jefe de gabinete. Citamos a reunión en carácter de urgente. Todo lo que les estoy diciendo en estos momentos fue lo que pasó en la realidad para que entiendan cómo manejamos una crisis. ¿Por qué era crisis? Y porque veníamos viendo en las noticias que los padres se desesperaban, buscaban a los chicos de las escuelas de Tucumán, cerraban las escuelas, suspendían las actividades, a los chicos salían corriendo, no, que nos van a matar. Era una desesperación, era caótica la situación. ¿Podíamos mirar para un costado y decir, no, nos va a pasar de cerca? No, teníamos que actuar. Responsabilidad, Ministerio de Educación, bueno, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Educación, equipos de prensa de la Secretaría de Comunicación, equipo de prensa del Ministerio de Educación. Sentemos, ¿qué tenemos? Díganos la realidad. ¿Hay retos virales en Salta? Sí, se detectó en esta escuela, en esta escuela, en esta escuela. ¿Qué hacemos? ¿Tienen un protocolo? ¿Cómo van a actuar? Tiene que hacer la directora este llamado así, así, tiene que convocar a los padres, tienen que venir por los chicos y demás. Bien, lo tenemos aceitado. ¿Quién va a hablar? Punto 1, entonces, buscar la información de lo que está pasando. Punto 2, ¿quién va a salir a hablar en caso de que llegue el reto viral a Salta? Voceros autorizados y calificados. No podíamos permitirnos dispersar la información y que cualquiera hable de cualquier cosa, porque ahí chocamos con contradicciones y ustedes que están del otro lado esperando a ver qué hace el gobierno frente a esto, no, pero pará, mirá lo que ha dicho este y en realidad están diciendo otra cosa, no sirve. Ministerio de Seguridad, tenía que actuar la policía, lo integramos a la mesa de trabajo también. Entonces vamos armando un rompecabezas, buscando todos los actores de una misma temática, preparamos a los voceros y salimos con la realidad. Es la mejor manera de que la gente que está del otro lado esperando diga, no, che, mirá, están reconociendo, está pasando esto, pero han hecho esto. En este caso en particular se daba que también tenía que intervenir la justicia, porque había fiscales, otro poder, por aparte. Y cuando ya hay una intervención judicial, nosotros nos amparamos en esa intervención judicial y tenemos como que bajar un poquitito la espuma de lo que está pasando a la espera de que los fiscales que van actuando nos digan, ya se hizo esto, ya hay detenciones, ya hay procedimientos, ya hay decomiso de armas, de teléfonos celulares y demás. Entonces, retomo, buscamos la información real. Buscamos los organismos intervinientes en un tema, seguridad, educación, jefatura de gabinete. Buscamos y preparamos voceros autorizados. Salimos con la verdad y monitoreamos en la realidad que no son solamente los medios de comunicación
o una transmisión o un mensaje en un canal, sino también las redes sociales, cuando esa información se va queriendo dispersar y se va queriendo abrir por lados que no corresponden. Y ahí frenamos, pero con la verdad. Está buenísimo. Néstor, sobre lo que viene contando Ceci. Es interesante porque es el manual. ¡Ay, gracias! De los dos. A ver, cuando se presenta una crisis comunicacional, insisto, siempre hago ese subrayado. Desde el plano estratégico hay que ser proactivo, que era lo que hablábamos hace rato de prever un poco. Desde el plano táctico, ahí hay que ser reactivo. ¿Cuáles son las dos reglas principales de la reacción? Dominar la agenda, que no significa ejercicio de excesivo de la autoridad. No, dominarla significa convertirse en fuente, concretamente eso. Y en la fuente fiable, no mentir. ¿Sí? Que te crean, ganarse esa confianza, que es no solo de los medios, principalmente, sino que es de la comunidad en realidad, ¿no? Y segundo, dominar la agenda, y se me fue el otro. Debe ser que el cansancio ya desde la mañana. Pero básicamente tiene que ver con entender qué es lo que está pasando alrededor y en función de eso, control de daños sería. Y el control de daños pasa justamente por intentar eliminar rumores. En definitiva, están unidos. Y eso es lo que generalmente se trabaja en este tipo de formaciones, ¿no? ¿Y qué sirve? ¿Salir rápido e inmediato y responder ya? ¿O esperar, analizar? ¿Cuál es el tiempo ideal? ¿Hay algo que te diga y que te marque qué criterio tomar en determinada situación? Depende. Creo que en nuestra carrera tendría que estar la materia del uso de la palabra depende. Depende, ¿no? Eso es muy, muy particular, insisto, porque tiene que ver con las formas de consumo y por dónde está la crisis. Si vos te acordás, por ejemplo, hace 4 años hubo un derrame de amoníaco de la cerveza Salta. Sí. Frente a un hospital materno infantil público. O sea, fue tremendo. Hicimos una búsqueda con un colega que tiene un software bien importante en Buenos Aires, en redes, y en los próximos 7 días no hubo nada. No pasó nada. Hubo una mención del tribuno, pero después no hubo conversación, a eso me refiero. Porque eso me parece importante, ¿no? Que todo tome estado público no solamente significa que salga en una pantalla de 6,5 o en una de 50, sino que se inserte en la conversación pública, ¿sí? Y que eso después tenga sus implicancias en diferentes espacios. Y perdón, y ahí me meto y ya te dejo, Marcel. A veces vos querés, ante esa primera intervención, capaz que la cervecera salía a decir algo e instalaba el tema y generaba conversación y el error fue salir rápido. Crear la crisis, la creas vos. Y capaz que por un mensaje no era tal crisis, claro, aunque adentro te generaba un poquito de ruido, digamos. Por eso, a eso voy yo justamente, que el tema de la inmediatez de las redes lleva a que muchas veces quienes gestionan las redes para las organizaciones reaccionen de forma indebida, si se quiere, o que no tiene sentido reaccionar de esa forma porque no hay una lectura del contexto de lo que está pasando. Yo solamente me gustaría agregar a esto que nosotros ponemos todo este mecanismo en funcionamiento, ¿sí? Es un engranaje. Detectamos el reto viral, llamamos, mesas, reuniones, vemos estrategia, preparamos voceros, discursos, buscamos los datos, nos ponemos en contacto con el Ministerio Público Fiscal, hablamos con el fiscal, tenemos todo como para lanzarnos. Pero si los medios de comunicación, y no los estoy atacando para nada, insisten con que el reto viral se hizo en la escuela y no tuvo clase y le revisaron la mochila a los chicos y yo estoy sabiendo que eso no es real y el medio de comunicación insiste, los medios muchas veces tampoco ayudan a darnos a nosotros el espaldarazo de decir, che, pará, pero no es cualquiera el que nos está informando, es el Poder Ejecutivo, es el ministro, es el jefe de gabinete, es el fiscal el que está hablando del caso. No, porque ustedes quieren disfrazar la realidad y forma parte de la credibilidad que a veces también se va perdiendo lamentablemente, ¿no? Con el tema de los medios. Pero cuando se habla de crisis de comunicación, me parece que no solamente es la crisis de comunicación de un poder judicial, legislativo, ejecutivo, sino es un engranaje donde todas las piezas tienen que funcionar. Yo preparo todo, lo largo, y viene la ministra, dice una cosa, y viene el otro ministro y dice otra cosa, y no me sirvió de nada. Y no soy yo la culpable del área de comunicación que no haya funcionado la estrategia. El engranaje no terminó de aceitarse. Unificación del discurso. Hay que tener presente algo. ¿Cómo se informan los jueces? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? TikTok. Puede decir, no.
No, no. ¿Cómo No, se, era inf- bromita, cómo era se bromita. informan? Diarios, por Ah, diarios. Entonces, el juez espera el diario en su despacho. ¿Alguien tiene una idea cuántos diarios circulan en la actualidad? ¿Alguien tiene una idea cuánto cayó la circulación de los diarios? Estamos hablando, por ejemplo, Clarín, que llegó a imprimir 1 millón de ejemplares en un domingo, a hoy tener 30.000 de circulación nacional. La circulación de los diarios es el secreto mejor guardado de los medios de comunicación. Tenemos 3 diarios en Salta. Consumo de cool. 3 diarios que, si yo no conozco la circulación, porque es, como les decía, el secreto mejor guardado de la comunicación hoy, pero les aseguro que no deben llegar la venta a 2.000 o 3.000 ejemplares entre los 3. Entre los 3. ¿3.000 diarios venden en toda la provincia los 3? Claro, tengamos en cuenta que Mirá vos. de eso por lo menos 10 deben ir al Poder Judicial. O sea, ¿por qué? Porque el juez suele informarse... 5 al Ejecutivo. 5 al Y en las IPF, las y a, estaciones y a la, servicio. y a la estación de servicio y a La Habana de la esquina de mi casa, que no sé por qué siempre tiene 2 diarios. Entonces, la cuestión está que cambió el hábito informativo y junto con el cambio del hábito informativo se segmentó. Entonces ya no vale la estrategia única. ¿Qué quiere decir? Yo tenía un juez que solía decir, si no sale en el tribuno, no está, no existe. Entonces, ¿por qué? Porque venía de la vieja escuela, de la cual yo soy parte, donde leíamos el tribuno al día siguiente y cuando hablábamos de la agenda informativa, era requisito de que esa agenda estuviera guiada por el tribuno. Pero hoy el peso en esa agenda informativa es difuso. ¿Por qué? Porque se segmentó el consumo informativo. Yo soy profesor. Habitualmente una de las preguntas que hago a mis alumnos, que son mucho más jóvenes que ustedes, porque es de secundaria, es ¿cómo se informan ustedes? Ay, hoy me pasó. De 30 chicos, perdón. Hoy me pasó. De 30 chicos, ni uno este año lee el diario. Ni siquiera con el envoltorio de los huevos lo lee. Entonces, ¿eso qué significa? Primero, el ocaso del medio gráfico, seguro. Pero ¿qué es lo que significa para nosotros? Porque yo vuelvo a decir, yo lo miro desde los dos lados del mostrador. Del lado de emisor de información y del lado de consumidor de información. ¿Por dónde se informan? Redes sociales. Tal vez alguno por las páginas web. Entonces, al segmentarse la información, eso plantea un desafío para nosotros. Tenemos que buscar, hace varios años, nosotros acuñamos el término de comunicación multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Parte de prensa, página web, cuenta en Instagram, cuenta en X, cuenta en Facebook y canal de YouTube y no sé qué otra más. O sea, en cualquier momento me van a ver en la esquina limpiando el parabrisas y dando la información judicial. Pero el tema es cuál es, porque se ha segmentado de un modo tal que para los emisores sortear ese scroll infinito que hoy domina la comunicación es un verdadero desafío. Y no es solamente mío, no es solamente Salta. Ustedes le preguntan, hace poquito tuvimos un encuentro de todos los encargados de prensa en los poderes judiciales y hablamos sobre esto mismo. Firmamos un convenio con FOPEA donde dijimos, muchachos, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algo. Porque en esta segmentación es el caldo de cultivo ideal para la desinformación. Que vuelvo a insistir con la desinformación, es un fenómeno que está presente ya. Cecilia citaba el caso de los tours de embarazadas. ¿Cuántas personas compartieron esa publicación? ¿Cómo se hace para desmontar ese mito que se creó alrededor de los tours de embarazadas que vienen a Salta a parir? ¿Entienden? Y además lo más peligroso, ¿qué hay detrás de esto que dice embarazadas bolivianas vienen a parir a Salta y luego se van? ¿Entienden? O sea, el concepto que dejan es todavía más riesgoso y ese es el contexto en el cual comunicamos. Bueno, mientras toman un poquito de agua, tienen ahí disponible un vaso cada uno para que puedan... Aprovechamos y abramos el juego, che, yo quiero que sea con ida y vuelta. ¿Los están escuchando alguno que quiera hacer una pregunta? Acá te acerco yo el micrófono. Gracias. Espera. Hola, buenas tardes. Traigan la mesa acá, así apoyamos los ¿Se vasos. escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola. Bueno, mi nombre es Paulina, yo estudio Ciencias de la Comunicación acá en la Facultad de Humanidades y tengo una pregunta que me hace mucho ruido, o sea, creo que me gustaría saber, cuando se lanzó
la noticia sobre que un estudiante de la UNSA hizo sobre las imágenes con IA. ¿Cómo abordaron ustedes el tema? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo dijeron, cómo hacemos para informar a la gente? Y más que nada en el gobierno, creo que siento que es más complicado decirlo, y bueno, esa era mi incertidumbre. Me encanta tu histrionismo, te digo, ¿no? ¿Cómo? Me encanta tu histrionismo, digo, al momento de plantear la pregunta. Bueno, lo mío es cortito y fácil, porque no era una noticia que tenga que ver con el Ejecutivo Provincial. Pero sí, Pasaba. Esa me toca a mí. Esa Claro. después. Pasaba, ahí le tiro la pelota así a Dani para que vea cómo la trató. ¿Por qué? Porque no tenía la noticia en sí ningún elemento que vincule al Estado provincial con lo que había pasado. Era un estudiante, era la UNSA, una universidad nacional, una situación judicial, si querés, que después terminó en eso. Entonces, nosotros, obviamente que nos informábamos, y los funcionarios también y demás, pero no es algo en lo que nosotros nos teníamos que hacer cargo como para salir, aclarar, informar, poner un vocero, abordarlo y demás. No tenía el espectro que ver de la noticia directamente con nuestro Ejecutivo. Marcelo. Bueno, en el caso nuestro, la información pasó y trascendió vía Fiscalía, que para que tengan en claro, el Poder Judicial no es solamente el Poder Judicial, sino en la Constitución de la provincia de Salta, la justicia en términos genéricos se divide Poder Judicial, los jueces, Ministerio Público, los fiscales, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, los defensores oficiales y el Ministerio Público Pupilar, que responde por los menores. Es decir, esta complejidad del escenario judicial hace que a veces habla la justicia tal, y no, la comunicación fue dada en este caso por el Ministerio Público Fiscal. A todos los medios de comunicación, ya se había filtrado porque la Fiscalía había dado primero una información, el primero en aparecer fue el Ministerio Público Fiscal, confirmaron que había denuncia, que eran 10 las víctimas y que había un implicado. A partir de ahí, acá se llamó una conferencia, se atendió a los medios, se contó cómo es el mecanismo de acompañamiento institucional, se dio a conocer que ya había un segundo implicado y que la universidad se presentaba como querellante. Entonces, el vocero, si bien estuvo una decana, 2 decanas, el secretario de Asuntos Jurídicos, la vicerrectora, la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles, la imagen era de respaldo institucional porque todos estuvieron participando, el único que habló y que fue de vocero fue el secretario de Asuntos Jurídicos, el que manejaba la cuestión judicial. Y él fue el encargado de dar a conocer y responder todas las preguntas al respecto. A mí me gustaría saber cómo se enteraron ustedes de lo que pasaba acá en la UNSA. ¿Por dónde? En redes. Medios, en Instagram, en TikTok. Instagram. Redes, por las redes. El famoso escroleo en el teléfono. Y ¿sí? muy probablemente haya salido el parte del Ministerio Público Fiscal y los medios lo levantaron y lo empezaron a replicar en las redes. Después hubo una respuesta institucional que no llega con la misma fuerza que esa primer impacto, pero que también tenía la misión de informar adentro y de informar hacia afuera, para que se queden tranquilos los estudiantes de que están contenidos y que no es un juego, básicamente ese era el mensaje, que no era una broma, además de informar datos objetivos, también hacer docencia
y generar espacios de concientización, que fue algo que también pasó. Ahí acaba de decir algo, Dani, que a nosotros nos apoyamos mucho cuando fue el reto viral de las escuelas, que fue que el mensaje que tenían que dar los voceros a quienes habíamos puesto, y que no era cualquier persona, porque era o la ministra de Educación o el ministro de Seguridad, era claramente y sin medias tintas explicarle a la gente que si hacían eso y eran detectados haciéndolo, estaban cometiendo un delito. O sea, no era un juego, era un delito, y no había que decirlo una vez, sino 2, 3 y 4 veces, porque es la manera de frenar, fíjense, 3, 4, 5 días, insistir, procedimientos, detenciones, decomisos, allanamientos, detenciones, noches en la alcaidía de chicos de 18 y 19 años. Es un delito, que les quede claro que no queda nada más que en un chachá, no venga mañana a clase, estás, no sé, te dimos 2 días de suspensión, amonestaciones. Es un delito, y más allá de que ellos después tengan un antecedente penal que es grave, también existe una sanción dentro del sistema educativo para ese chico o chica o el que haya provocado eso. Así que lo que acaba de decir Dani, que se actuó en la UNSA, también nos sirvió a nosotros en ese momento. Ahí te acercamos el micrófono, así puedes preguntar. Sí, ahí seguimos. Está bueno que levanten la mano, así sabemos. Salud entonces. Y si de paso se quieren presentar, así los conocemos. Hola, sí, yo soy Claudia, soy egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, quería consultar justamente en relación a esto que vos decías, ¿no? Se viene hablando sobre todo de una comunicación hacia afuera, ¿no? Una comunicación institucional hacia afuera. Y estas crisis, ¿no?, comunicacionales muchas veces tienen un impacto hacia adentro, ¿no? Y a mí me interesaba saber eso, cómo se trabaja en ese sentido, porque estamos hablando de ámbitos bastante herméticos: universidad, poder judicial, gobierno, ¿no? Es decir, hay otros ámbitos quizá donde eso se puede abrir un poco más. Pienso, por ejemplo, en esto que mencionaba, ¿no?, del caso de las amenazas en las escuelas, ¿no?, en donde quizá la escuela sí es un ámbito un poco más abierto, más accesible, pero hay otros ámbitos como el Poder Judicial o la universidad que tienen sus propias lógicas, sus propios discursos, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar, ¿no?, esto que se entiende como una crisis, ¿no?, comunicacional, y sobre todo de legitimidad? Buena teoría. Y sobre todo de legitimidad de estas instituciones, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar hacia adentro? También lo consulto en un contexto, como decía, ¿no?, la representante a nivel gubernamental, ¿no?, de prensa. ¿Cómo se hace en un contexto que es bastante complejo, en donde hacia adentro de cada contexto están sucediendo 1.000.000 de otras problemáticas, ¿no? Eso, esa es mi consulta. Está buenísima, así que yo respondería, pero ustedes son los invitados, así que respondan ustedes, que son a quienes venimos a escuchar hoy. Me voy. No. A ver, es interesante lo siguiente. Va a depender, de nuevo la palabra depende, de las características de la organización. La universidad es una organización muy particular. Y digo organización y no digo institución a propósito, en términos teóricos, ¿no? Es una organización muy particular que tiende a implosionar. No solo la UNSA, cualquier universidad generalmente, porque tiene un microclima y está atravesada por tramas culturales y comunicacionales muy específicos. Es interesante ver, con el caso que hablábamos recién, cómo se convirtieron en voceros varios actores políticos, de gobierno, de la universidad, de forma casi simultánea, y cada uno desde un lugar muy diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene intereses, ¿sí? Y viste, hace rato cuando yo te proponía esta idea de dominar la agenda, justamente pasa por eso. Ahora, dominar la agenda significa no ser el más fuerte, significa ser el más creíble. Pero la credibilidad es algo que se construye con el tiempo, no es amiga del corto plazo para nada, ¿sí? Y necesita de inversión de recursos, no solo económicos, sino técnicos, etcétera, porque, como planteaba Marcelo hace rato, los públicos están en infinidad de lugares. El tema es encontrar dónde están. Una crisis es como... ¿Vieron los que están en pareja? Cuando estás en pareja y que llega un día y te dicen... A la mañana te mandan el WhatsApp y te dicen, ¿a la noche hablamos? Es ese tipo de interpelación de una crisis. Es cuando el público te dice, a la noche hablamos.
no es bueno lo que se va a hablar claramente, ¿sí? Y ahí entras en una instancia de lo que nosotros en el equipo de investigación llamamos comunicación plena. Todo lo que pasa antes es comunicación vacía, no significa que no signifique nada. Es, no sé, es el festival de tal cosa organizado, o campaña de vacunación, ese tipo de cosas, ¿sí? O algún juicio, o lo que fuere. Pero hay un momento, y es en las crisis organizacionales, que pasa a una instancia de comunicación plena. Es ese espacio en donde los públicos te interpelan, pero de una forma totalmente incómoda, ¿sí? ¿Y por qué incómoda? Porque pone en juego tu naturaleza de ser, de tu razón de ser, en definitiva. Soy Ministerio Público, Poder Judicial, tengo una razón, existo por algo. Soy gobierno de la provincia, tengo una razón de existir. Esa razón de existir es la que se pone en juego en la comunicación institucional y que va más allá de una cuestión cultural o de una cuestión identitaria, ¿sí? Va a trabaja plenamente en el campo simbólico, ¿sí? Porque eso es lo que podemos trabajar porque es 100% cultural. Y desde ahí entonces lo que te propongo es que tenés que tener en cuenta primero qué tipo de organización tenés enfrente, entre manos, y qué tipo de circulaciones son las que funcionan en ese tipo de organizaciones. La universidad tiene, por supuesto, sus características muy particulares, cada facultad lo tiene. No es lo mismo comunicar en humanidades que en ingeniería, por ejemplo, y no es lo mismo comunicar en el rectorado de UNSA que en el rectorado de UCASAL, por poner ejemplos, ¿sí? Y eso exige que a las personas que estén a cargo de esos espacios tengan que conocer, pero conocer no significa hacer un diagnóstico una vez al año, es un diagnóstico constante. Y el diagnóstico para mí, si me permiten, es de consumo. Es entender por dónde está funcionando la conversación pública de esa organización. Vos que preguntaste a nivel interno. Eso es importante saber dónde está la conversación y qué temperatura está teniendo esa conversación. Bueno, primero, si a mí mi pareja me dice, a la noche charlamos, le digo, vení ya y charlemos ahora, o sea, vamos de una, no te espero a la noche, pero soy porque tengo un carácter bastante fuerte, así que nada de la noche, lo charlamos ahora y lo arreglamos ahora. Segundo, en el caso del Poder Ejecutivo, las comunicaciones se administran de esta manera. El gobernador es elegido por todos, ¿sí? La gente lo pone al gobernador en ese lugar. El gobernador toma la decisión de elegir quiénes son los miembros de su gabinete. Elige al ministro de Infraestructura, Educación, Seguridad, es una decisión personal del gobernador elegir quién se va a hacer cargo de cada una de las áreas sensibles del gobierno o cómo está estructurado, recientemente modificada la ley de ministerios. Entonces muchas veces nos pasa que dicen, no, que mirá, se quejan tanto, la escuela en mal estado, está todo mal en la educación, no hay ordenanza, hay muchos paros y demás, que se vaya la ministra de Educación. Lo deben haber escuchado. Los medios, la gente que se queja en los medios, la gente que se queja en las redes, hace un posteo la ministra, no, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te encargás que la escuela de mi barrio que está rota? La decisión la toma el gobernador, porque es el gobernador el que elige a cada uno de los miembros que lo van a acompañar en ese equipo. Solo imposible que lo haga. Entonces, gobernador elegido por la gente, le tiene que responder a la gente y el gobernador elige a su equipo. Si algo falla adentro de cada una de las áreas del Ejecutivo, educación, seguridad y demás, será pues el gobernador el que tome la decisión. Vení, ministra, ¿qué está pasando? Contame. ¿Por qué tengo tantas quejas? ¿Por qué hay tantos titulares así? ¿Por qué la gente en redes se queja? ¿Es la realidad o no? También va a exigir que le digan la realidad de las cosas. Y en definitiva será él el que tomará la decisión de hacer o no un movimiento. Muchas veces la solución no pasa por la cabeza específicamente, sino por ajustar quizás alguna metodología de trabajo y demás. Pero para eso al gobernador también hay que decirle las cosas como realmente son. Pero no por el hecho de que la gente se queje, las redes se quejen, los titulares lo maten, perdón el término, muy doméstica, y la crítica le dé, el gobierno dice, no, che, mira, la saco porque ya me está rozando de cerca y me está afectando en mi imagen. En el caso particular, y tengo la grata responsabilidad
de participar de cada una de las reuniones de gabinete, de tener un contacto directo diario con las actividades de los ministros, la forma de ser que tiene el gobernador es esa. ¿Pasa algo? Vení, contame, ¿qué pasó? Eso es una ¿Por qué ventaja. está acá? ¿Por qué está diciendo? Hay dirigentes que son inasesorables. Me ha pasado Y la hace decisión mucho la tiempo. tiene él, ¿no? Ojo, la decisión Sí. final la tendrá él y nosotros después deberemos comunicar Sí. o no qué es lo que va a pasar. Ahora, después de haber escuchado esto, vamos al Poder Judicial. La Ceci la matan, dice Marcelo ¿Cómo es el Guerrero. Poder Judicial? ¿Los 9 jueces de la Corte de Justicia de Salta pueden levantar el teléfono y llamar a un juez de primera instancia? No, no se puede. ¿Por qué? Con lo cual son inasesorables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Constitución le confiere a cada juez esa autonomía suficiente en su decisión y no dependen, a diferencia de los fiscales, que los fiscales sí, el jefe es el procurador general. La Corte, los 9 jueces de Corte, son la cabeza del Poder Judicial, pero no mandan más que a Marcelo Báez. ¿Por qué? Porque a los jueces no los pueden mandar, porque el juez es independiente. Por eso, si ustedes ven cómo el proceso de designación de un juez se postula, va al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura eleva una terna, pasa al gobernador, el gobernador dice, usted me interesa este o va a este, luego de eso va al Senado, el Senado le da el acuerdo y finalmente sale el decreto designando. Pero ¿cuál es la cuestión? Que internamente no puede existir eso. En derecho, en cambio, ¿qué es lo que existe? La jurisprudencia. ¿Qué están obligados los jueces a seguir? La jurisprudencia. Pero eso para la gente es... A ver... Y Marce, ustedes implementaron cambios en el sistema judicial hace poquito. Claro, estamos con Y ella te preguntaba por comunicación interna. ¿Cómo haces ahí para comunicar a los jueces, muchachos, a partir de ahora pasa esto, pasa lo otro? Bueno, o sea, tenemos un sistema de comunicación interna que es bueno, relativamente bueno, pero vuelvo a decirles, la modificación de los hábitos de consumo informativo hace que la gente ya no abra el correo electrónico. Entonces, las formas que se comunican por vía correo electrónico no llegan al destinatario. En cambio, funciona el WhatsApp. Pero, ¿cuál es la situación? Vuelvo a decirle, el juez muchas veces delega esa función en su secretario o en su secretaria. Entonces, va a leer qué es lo que pasó, qué es lo que salió en el boletín oficial para decirle qué ley, qué cambió, qué modificación hubo. Entonces, la comunicación interna en los órganos judiciales es más compleja. ¿Por qué? Porque no existe ese diálogo directo entre el jefe, le hace Corte de Justicia, con los jueces. Porque además los jueces, si ustedes prestan atención, están segmentados, compartimentados. Fuero civil, fuero comercial, fuero penal, fuero menores, fuero de ejecución, o sea, todos son compartimentos. Entonces, eso dificulta, porque no es que existe un diálogo transversal, sino que es el juez de primera instancia falla, eso va a segunda instancia y luego en algún momento llegará a la Corte de Justicia que resolverá. Entonces, digamos que en materia de diálogo son varios caminos que confluyen en un solo lugar, pero sin embargo no hacia abajo. A diario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un fallo de familia o de violencia familiar de género es revisable por la Cámara Civil y Comercial. Y si la Cámara Civil y Comercial revisa eso y dice no estoy de acuerdo, porque la gente es importante, porque lo más importante de la comunicación judicial es el componente educativo. Educar al ciudadano en derechos, que es lo que nos está faltando justamente. Porque muchas veces escuchamos las manifestaciones que se producen frente a Ciudad Judicial y que nos plantean una crisis, y muchas veces la gente desconoce, por ejemplo, que podría haberse constituido como querellante e impulsar la causa. Entonces, el desconocimiento del derecho es algo grave todavía. Pero respecto a esta cuestión, se produce a diario. ¿Por qué? Porque todas las decisiones de primera instancia son revisables. De hecho, vamos al caso Francesas. El caso Francesas llegó hasta la Corte Suprema. Todos dicen que en el caso Francesas, por ejemplo, no hay llamado de atención. Porque el que vaya, los invito a leer en el sitio de la Corte Suprema de Justicia Nacional, y toda la información está en internet. Es más, entran a nuestro sitio justiciasalta.gov.ar y está la consulta pública de expedientes. Es decir, yo tengo el número de causa o el apellido de la persona que está ahí, salvo los penales, salvo los de menores y salvo los de violencia familiar de género,
están todos. Entonces, cualquier persona puede hoy abrir, o sea, estamos en una etapa de transparencia de la justicia que es, si se podría llegar a decir, inédita. Teníamos una pregunta allá atrás. Acá, mira. Y después vamos para Fede. Bueno, hola, yo soy Eva, Hola. soy estudiante de Comunicación Social del Instituto Abuelas de Plaza de Mayo. No soy de acá, pero bueno, cada tanto vengo, digamos, a la UNSA. Bienvenida. Bueno, yo siguiendo, digamos, la línea más o menos del señor, que no recuerdo el nombre. Marcelo. Sí, que me llamó la atención el que él dice que hay mucha desinformación. Yo creería que en realidad hay información porque está, digamos, a la mano todo, o sea, a través de las redes sociales, TikTok, un montón, digamos, apenas entras a las redes, te salen un montón, digamos, de noticias, pero lo que yo creo es que se perdió en cierto sentido el criterio, el tener criterio de analizar si esa noticia es verdadera o falsa, quién la publica, con qué estrategia o con qué objetivo, y eso creo que está faltando, digamos, de quienes consumimos, ¿no?, las redes sociales. Déjame que te ame, Eva. Peleamos todos los días con lo que vos estás diciendo. Eso que Marcelo decía recién, de que la falta, qué sé yo, eso que vos estás planteando, de que la gente consume y no sabe qué está consumiendo y hasta qué punto qué, y la responsabilidad de los medios en publicar, y a lo mejor por el apuro, no, mirá, ya lo tiene el medio A, lo tengo que sacar rápido porque ya lo publicó el A y el B, y no chequeaste si lo que dijo el A es verdadero o no, teniendo la posibilidad de hacerlo. Porque si esa noticia vincula a alguien del Poder Judicial, y tenés que ir a consultar al Poder Judicial. Y si esa noticia te vincula a algo que tiene que ver con el Ejecutivo, te venís al Ejecutivo a consultar. Es preferible perder 3, 5, 15 minutos y no perder la credibilidad del medio, porque hasta eso ponen en juego cuando pasa. Lo que vos estás diciendo de la falta de chequeo de la información, de la rapidez, porque ya lo tiene el A, no puedo quedarme atrás. En esta pelea que parece una carrera de obstáculos que hacen los medios, muchas veces les puede jugar en contra. Y no es solamente a ese artículo, a la credibilidad del medio donde está publicada la noticia. Y lo que más nos preocupa a nosotros es que en realidad no utilizan el chequeo de la información pudiendo hacerlo, ¿sí? Nosotros siempre hablamos... Perdón, y yo le interrumpí y no dijo la pregunta. Sí, eso respondiste como la pregunta que iba a hacer, que era cuáles son los desafíos, ¿no?, a tener en cuenta. Claro, es el momento ideal, porque la planteaba con Dani días antes. Resulta, la situación es así. ¿Qué pasa Salta? A fines de abril publica una nota diciendo de que ya se había aprobado y que había fallos que hablaban sobre la cuota alimentaria para mascotas. ¿Leyeron esa no ha noticia? visto la noticia esa? La cuota alimentaria para los perros, para las mascotas, se remil viralizó por todos lados. Exactamente. En abril sale esta nota. A principios de mayo, un medio tucumano que es muy afecto a la placa, o sea, la placa con texto, coloca una placa con texto donde habla de la familia multiespecie. O sea, una familia, dice que en Salta los fallos ya han ha dado lugar a la existencia de familia multiespecie. Es decir, podría ser mis dos gatos y yo. Entonces, podría ser esa bien una familia multiespecie. ¿Qué es lo que hago yo? Pregunto a la jueza de familia, porque eso tiene que pasar por los juzgados de familia. ¿Existe algún fallo así? Rastreos. Hay 6 juzgados de familia en Salta, uno por cada distrito de Metán, en Tartagal y en Orán. En ningún juzgado existe a la fecha una sentencia que diga tal cosa. Pero ¿cuál es la situación que sí existe? Llegan parejas con acuerdo de división que lo único que hace la justicia es homologar. Y al homologar, ¿qué? Le pregunto, ¿es carácter de sentencia? Y algunos dirán que sí es una sentencia, pero lo consultás con un profesor de derecho y te va a decir, no, muchachito, ¿por qué no?
porque no genera precedente. Entonces, no existe a la fecha en Salta una sentencia al respecto, pero, No hay jurisprudencia. siempre el pero. Hay un movimiento muy grande. Aida Kemelmacher de Carlucci, alguien la puede haber escuchado en algún momento nombrar, es una jurista, es una de las redactoras del Código Civil y Comercial actual, junto a Lorenzetti, el código vigente. Entonces, ella habla de que esta recomposición de la familia, entonces, esa recomposición de la familia, eventualmente en algún momento, y en la actualidad, hay sí una causa, unita, ingresada, que puede llegar a dar lugar a que se provoque esa primera sentencia. O sea, ¿Y qué haces vos ahí? ¿Vos saliste a aclarar, che, no, esto no es así? No, yo- Deja que corra, yo, y todos los ¿acaso? medios lo levantaron. Me siento así como estoy en este momento, veo la noticia del Tribuno que el domingo salió una entrevista de 3 columnas a una abogada, donde la abogada vuelve a insistir en la existencia de la sentencia, y yo la llamo a la jueza con la que habitualmente hablo y le digo, doctora, acá hay otro artículo más que habla de la sentencia inexistente. No existe. No existe la sentencia, entonces... Pero va a existir, es muy- hay va a que existir estar en algún atento. momento. Pedimos entonces- anticipación. Claro. Exacto, pedimos anticipación, con lo cual yo no puedo salir a negar algo que indefectiblemente, porque hay en la legislatura también un proyecto sobre los seres sintientes. Entonces, evidentemente, el derecho no es inmutable, todo lo contrario, va siguiendo la evolución de la sociedad. Entonces, justamente por eso, algo que en este momento sí, si me preguntan, en este momento no hay sentencia, es evidentemente una campaña de desinformación, es un contenido fake, sí, reúne todas las condiciones, pero hablemos a fin de año y no sé qué será. Allá teníamos una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Federico Ramos, licenciado en Ciencia de la Comunicación, y bueno, me llamaba mucho la atención lo que decía Néstor y lo que ustedes decían sobre los desafíos que hay que encarar, digamos, en esta organización, en estas instituciones públicas, y todo me remonta a algo que dijo una autora, Sandra Mazzoni, que dice que la comunicación es un fenómeno complejo y fluido, que se va tejiendo una trama social. Entonces, para mí, los desafíos tendrían que ver también un poco en aceptar quizá la resignificación de la comunicación que va sucediendo todo el tiempo, y también me viene eso, en ese sentido, pensar, ya que ustedes también forman parte, vos Marcelo, principalmente del ámbito judicial, este nuevo Código Procesal Penal que salió hace poco y que también hace que cambie de alguna manera la forma de comunicación para la sociedad. No sé si ustedes sabían, ahora en septiembre el nuevo Código Procesal Penal dice que los imputables, los menores, van a ser a partir de los 16 años, ¿sí? Y me parece que desde ahí ya cambia totalmente toda la forma de comunicación para la sociedad. Entonces, entender que existen distintas dimensiones de la comunicación, no solamente la informativa, sino pensar que hay una dimensión emocional, una dimensión interaccional, y siempre tratar de plantarse de esos lados para saber que informar está bien, pero también tener en cuenta de qué manera comunicar, cómo hacerlo, porque si bien informar es válido, puedes tener Twitter, puedes tener Instagram, puedes tener página web, todo, pero si no estás encarando bien la comunicación, pensando cómo comunicar eso, no va a servir de nada que tengas tantas plataformas. Solamente acotar eso, y bueno, y la verdad también decirle a todos que esto es algo muy bueno que está sucediendo, plantearnos la comunicación como ese fenómeno. Gracias. ¿Alguno de ustedes que quiera aportar en algún comentario? Coincido con Sandra, no puedo no coincidir. Sí, creo que claramente es un fenómeno complejo y un fenómeno fluido, el de la comunicación, pero también son las relaciones en sí mismas, están atravesadas por eso, por esas características, ¿no? Y sobre todo las relaciones cuando son grupales. Ahí es en donde me refiero a las organizaciones, ¿no? Y es ahí en donde se ponen en tensión los intereses, justamente, y se ponen en tensión diferentes formas de ver el mundo, y eso también puede incidir en la forma de que se pueden dar las crisis. Pero yo insisto, las formas de consumo, que también son fluidas y son complejas, son las que actualmente tienen para mí como la parte más filosa para
crear crisis, si se quiere. ¿Sí? Ahí están para mí. Yo hace rato cuando lo escuchaba a Marcelo, y voy a disentir contigo. Eso me gusta. ¿Eso me te gusta. gusta? Sí, no coincido con el tema de ya casi no se lee la página web, entonces ya la vamos dejando y que pongan un buscador, nada más. Bueno, Facebook está más para los adultos, entonces bueno, nos inclinemos más al Instagram, al TikTok, a los chicos para llegar. La política, por lo menos que nosotros estamos aplicando desde el gobierno y volviendo a la base de que tenemos que llegar con la información oficial de gestión de gobierno a la gente, nosotros monitoreamos permanentemente de qué manera la gente se informa. Entonces, se informa a través de la página web y cada vez menos, pero se informa. Es el sitio oficial, es nuestra cara oficial, Salta Gobar, es nuestra cara oficial, no la vamos a dejar de lado. Listo, seguimos optimizando la rapidez para el ingreso al sitio, buscar video y demás. Redes sociales. Tenemos dentro de la organización de la secretaría, secretaria, subsecretario y 3 direcciones. Hay una dirección de redes desde hace 5 años. No había antes una dirección de redes. Y en esa dirección de redes trabajan editores de redes, contenido de productores de contenido de redes, realizadores de redes, camarógrafo, dronero, fotógrafo para redes. ¿Por qué? Porque la gente se informa a través de las redes. ¿Se ve YouTube? Sí. ¿Hacemos una transmisión? Y sí, pero mirá, la última vez lo vieron 250 personas, pero la vieron, listo. Mantenemos la transmisión a través de YouTube. Hay una entrega de vivienda, va el gobernador, ¿hacemos transmisión? Hacemos transmisión. Mantiene página web, actualizamos las redes, hacemos transmisión de YouTube. El año pasado, y agradezco a Dani, teníamos un ciclo donde poníamos el funcionario, lo sentábamos y traíamos periodistas de afuera, de medios. Y le decíamos, ahí lo tienen, pregúntenle lo que quieran. Y lo transmitíamos por YouTube. Y le dábamos al periodista la posibilidad de llegar con un funcionario. Lo vieron, no sé, 30.000 personas al ciclo, pero lo vieron, lo mantengamos este año. O sea, todo lo que sea mecanismo para llegar a la gente sea bienvenido, porque nuestro objetivo, uno, es cada vez llegar a que más gente se informe. Y es lo que está pasando, es el desafío para nosotros como gobierno, frente a esa realidad claramente marcada por Marcelo, que a la gente cada vez le importa menos, y a los chicos más jóvenes cada vez le importa menos la noticia, la información, llegar usando todas las vías posibles. Página web, transmisión en YouTube, redes, transmisión en vivo, conferencias de prensa, ruedas de prensa, placa, todo lo que sea necesario. ¿Querés retruco? ¿O ahí nomás? No. Si se armaba el debate estaba lindo también. Che, no, está bueno disentir y está bueno por proponer distintas ideas. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Allá. Y después quiero una y ya nos vamos acercando al tiempo, así que aprovechemos los minutos finales. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Marut, soy de la Facultad de Humanidades, estudio Comunicaciones Sociales, justo es mi profe, el profe Néstor. El año pasado lo cursé, así que es un gusto poder tenerlo aquí. ¿No? ¿Te aprobó? Sí, aprobé la materia. Bueno, tengo varias preguntas, voy a tratar de ser lo más breve posible. La primera es con respecto al tema de crisis. Hace no mucho tiempo salió en los medios que el ministro Mario Peña de Turismo había salido a dar una conferencia y mucha gente salió a matarlo diciendo que estaba drogado, merqueado, ¿no? Después él en breve salió a dar explicaciones diciendo de que en realidad las luces del lugar le molestaban los ojos, en la vista, y por eso él estaba como tan distraído y que además no había dormido bien, no sé qué. No sé si alguien lo asesoró o no, porque después volvieron a salir, pero con muchísima más fuerza, a decir de que efectivamente había consumido algo, y varios medios, que son medios informativos de mucha confianza, replicaban esa noticia, y creo que mucha gente se quedó con ese zócalo de el ministro de Turismo se presentó en una conferencia después de haber consumido algún tipo de sustancia, y no que el ministro salió a desmentir esa noticia o ese hecho. Creo que es un punto que tocó al gobierno, porque bueno, se habló en muchos lugares. Esa es la primera pregunta, cómo se trató el tema y cómo lo trataron de desarticular. Primer punto. La segunda pregunta es con respecto a esto que decías vos,
con respecto a que por ahí los medios oficiales de los organismos que pertenecen al Estado salen a dar algún tipo de noticia y los medios, a pesar de que se esté yendo por otro lado con la información, los medios replican información que no es verídica y se replica como, por ejemplo, para tratar de meter más miedo quizá en la sociedad o para desinformarle en cierto punto. No hay nada que se pueda hacer con respecto a algún tipo de regulación para que esa desinformación no se siga generando, no solamente para los organismos oficiales del gobierno, sino también para la sociedad misma que consume los medios de comunicación. Creo principalmente que ¿Qué pasa Salta? Es uno de esos medios y por ahí desinforma muchísimo y es uno de los medios que más consume la gente. Y la última pregunta es si alguien de parte del área de comunicación del gobierno ha asesorado al gobernador de la provincia en algún momento, porque creo que es el único gobernador, con todas las críticas que pueda hacerle este gobierno, creo que es el único gobernador, después de Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, que cada vez que alguien se le acerca a querer hacerle un escrache, tipo a encararlo y decirle, usted gobernador, tal cosa, él desarticula ese escrache parándose a hablar con la gente. O sea, de ahí a que resuelva o no la problemática es otra cosa muy distinta, pero creo que es el único gobernador que cada vez que alguien se le ha parado enfrente y le ha dicho, señor gobernador, ¿por qué no ha dado una respuesta a tal cosa? Él desarticula, entonces no sale en los medios, el gobernador de la provincia ha recibido un escrache por parte de ciudadanos, ha pasado con la docencia, sí, pero en muchísimos otros casos, por ejemplo, cuando entregó respiradores en Tartagal y hubo familias que no recibieron respiradores, él salió a dar respuesta a esa familia, no sé si les dio una solución, pero en los medios al otro día lo que se decía, el gobernador ha sido increpado y dio respuestas a las familias, que creo que de esa manera desarticula automáticamente, porque el gobernador Urtubey, por ejemplo, todo lo contrario, cada vez que alguien se le presentaba enfrente, él ha huido y se ha encontrado en etapas como, por ejemplo, tratando de atropellar estudiantes, huyendo de los docentes, etcétera, etcétera. Así que esas son mis 3 preguntas. Primero, lo del ministro de Turismo, Mario Peña, el caso de la regulación o no con respecto a la mentira o no desinformación de los medios de comunicación, y si alguien asesoró o no al gobernador en algún momento. Voy a empezar de atrás para adelante. Sí, no hay ningún problema, gracias. Lo del gobernador, si alguien lo asesoró y demás, te puedo decir categóricamente que no. El gobernador tiene una impronta muy particular, es su forma de ser. Muchas veces, entre comillas, no es que nos peleamos, pero él está en su despacho, alguien lo llama por teléfono y le dice, estoy con un grupo de 50 abuelas que están tejiendo a crochet, ya voy para allá. Claro, él va para allá, pero no puede ir solo para allá. Tiene que tener registro del equipo, del fotógrafo, del camarógrafo, del chofer que va sí o sí por una cuestión de seguridad y no por hacer gala de que tiene. Él tiene que tener una custodia. Movilizar toda esa gente al llamado de ya voy es el diario sin agenda. Es un gobernador que no te maneja agenda con el tiempo suficiente. A nosotros por ahí nos trae muchos problemas para la cobertura, porque es su impronta y su forma de ser. Y si él de pronto te fue, el otro día nos pasó al carril a firmar un convenio porque van a hacer una hermosa pista de patinaje artístico en el carril, y se le acerca una persona y le dice, estamos tomando mate en la plaza, se va a dar media vuelta y se va a ir a la plaza a tomar mate con la gente. Y por atrás salimos corriendo todo, el fotógrafo, el camarógrafo, el de redes y demás. Es su forma de ser. Y si a él se le acerca una persona y le dice, gobernador, porque usted no sé, los chicos se nos están muriendo en el norte, porque nos dicen, venga, hablemos. Se va a parar y lo va a hablar. Que yo conozca en estos años que estoy en gobierno, no es que tenga un asesor que le esté diciendo, mira, lo que hiciste hoy estuvo bien acá, mal allá. No digas esto, hace lo otro. Y si no, chicos, a ver, el baile del otro día en la presentación del vuelo a Río, ¿ustedes creen que alguien lo asesoró algo? El baile carioca. ¿Es positivo o no es positivo? ¿Cómo lo evaluás? ¿Suma o no suma la visibilización que tuvo Sáenz? Algunos lo matan, otros lo agregan. Con la presentación de gol. El vuelo Salta-Río de Janeiro. Después quiero tu evaluación interna, Ceci, cómo lo charlaron ustedes puertas adentro. Pero vos, Néstor, ¿qué decís? No tengo números. Pero si vos fuese tu gobernador y vos sos su secretario de prensa, che, hermano, de vez en cuando cada 6 meses tirate un baile, o no, tratemos de no repetirlo de nuevo. Yo creo que fue bueno. Yo creo que sí fue bueno. Creo que se instaló, insisto, en la idea esta de conversación,
creo que se instaló bien en la conversación pública a partir de ese caso bien puntual. Creo que fue beneficioso para él. Como que generó... Estamos viviendo tiempos difíciles económicos, no es noticia eso, pero creo que esto generó como un Quedó paréntesis. claro que Salta tiene un vuelo Claro. directo a Río, con Eso- bailecito incluido. A eso iba justamente. El objetivo comunicacional se logró. Era Igual, ese. igual les digo, no fue mérito del equipo de comunicación, fue mérito literal, fue mérito de él. Ese acto en particular tenía una transmisión en vivo. El gobernador sabe cuando hay transmisiones, obviamente. Transmisión en vivo para toda la provincia. Cualquiera que se enganchaba en el YouTube del gobierno de la provincia entraba a esa transmisión. Había medios de comunicación citados, invitados a ese lanzamiento. El gobierno estaba parado ahí, tenía fácil 15 cámaras, teléfonos celulares que estaban transmitiendo en vivo. ¿Ustedes creen que si al gobernador tenía que esperar que alguien le diga, che, no, mejor no bailé porque no sabe bailar, o no cante esto porque desafinada? Es la impronta del gobernador de que lo invitaron a bailar y él sabía que lo iban a filmar y sabía lo que iba a pasar después. Esto está en su cabeza. Nadie lo asesora personalmente con esos temas y son decisiones que las toma él. Porque tranquilamente podría haber dicho, no, que baile, no sé, la ministra. O que baile lo que estaban ahí nada más. No estaba previsto en el programa tampoco. Era una compañía brasilera que la había llevado la cónsul de Brasil en Salta para que forme parte de la foto de color del vuelo a Río. Eso era todo. El gobernador los hace pasar, le ponen la musiquita, que bailen, lo sacan a bailar y él sabe que no sabe bailar samba y sin embargo lo baila. Entonces son decisiones y los costos políticos o no los asume el propio gobernador. La presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, ¿baila carioca o no? No, el juez por lo general... Sí, jurisprudencia puede ser. Claro, exactamente, suele ser mucho más cuidado. Entonces, si bien asistimos a un cierto desacartonamiento, suele prestar mucha atención el juez. No hablo solamente de Teresa Ovejero, sino de todos los jueces en general. Ceci, si quieres terminar de responder las dos cortitas que te quedaban ahí. La de alguien que regule la forma en que los medios manejan la información. Creo que si hay un intento de avanzar en ese sentido, la inmediata reacción de los medios va a ser, nos están coartando la libertad de expresión que la garantiza la Constitución. Entonces, a lo único que nos queda a nosotros como herramienta es apelar a la responsabilidad al momento de informar. La seriedad te la damos nosotros porque la fuente es el gobierno de la provincia. No es XX ni Juancito Pérez con la disculpa de Juancito Pérez. Es el gobierno de la provincia el que te está informando lo que realmente pasa. Lo querés tomar bien para la gente y para tu credibilidad como medio. Pero creo que si avanzamos en el tema de regulación de contenidos, inmediatamente el salto va a ser, nos están coartando la libertad de expresión y no, mira, en realidad queremos que no sean tan irresponsables porque en definitiva terminan perjudicando a la gente. Y a la primera, a la del ministro Peña, es realidad. El ministro Peña tenía una manera de ser, y la sigue teniendo, de ser él muy proactivo en redes sociales y él tomar decisiones, por más que vos le digas, no está bueno, déjalo que pase, o ya lo aclaramos, no insistas con el tema. Y eso fue como que salió esa conferencia, salió la aclaración, los medios insistían y el ministro insistía y llegó un momento ya, te diría, de hartazgo y de límite en lo personal, porque creo que a todos nos pasa que podemos tener un límite, que es cuando ya nos tocan lo personal y más allá a la familia. Y cuando ya se involucra a la familia, se perjudica a la familia, lo que vos estás haciendo está afectando a tu entorno que más querés y que más pretendés proteger, él decide dar un paso al costado y abrirse de la situación. Bueno, vamos a hacer una ronda final, si les parece. Hemos escuchado a 3 especialistas en la materia, les agradecemos por haber venido. La idea era que podamos conocer las tramas de la comunicación. Hemos hablado de medios, de métricas, de desinformación, de crisis, de vocería. Estuvo bastante interesante y muy entretenido. ¿Querés la última? ¿Levantaste la mano? ¿Sí? Dale. Ahí te acerca el micrófono para que quede también registrado. Y hacemos la ronda final. Ya estamos con el tiempo justo. En realidad quería hacer un aporte. Dale. Pensando justamente en qué hay en común, ¿no? En todos estos ámbitos.
y que yo creo que es algo que justamente la universidad nos forma en ese sentido, ¿no? Y es que más allá, digamos, de ciertas coyunturas, ¿no? Nosotros tenemos que comunicar en un marco de derechos, ¿no? En el marco de un enfoque de derechos que nosotros entendemos que en este momento está siendo muy vulnerado por políticas públicas, inclusive del mismo Estado, en sus diferentes niveles, ¿no? Obviamente que en cada ámbito, en cada nivel, ¿no? En cada institucionalmente hablando, se maneja, ¿no? Entiendo, de la mejor manera posible. Pero me parece importante poder aclarar eso, ¿no? Porque si no, simplemente pareciera ser que vamos recalculando sobre la marcha y sobre los fenómenos. Pero ¿qué nos guía, ¿no? ¿Qué nos orienta en ese proceso, creo yo, ¿no? Como comunicadores, hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Pienso, y por eso hice la pregunta inicial también de cómo se está trabajando hacia adentro de las instituciones, porque a nivel del Estado está habiendo grandes crisis hacia adentro, ¿no? Pensando en los ministerios, en el Poder Judicial, en diferentes instancias, ¿no? Que se mencionaron durante la charla. Gracias. Te agradecemos. Y antes que se vayan, después hacemos una foto todos juntos, porque vi que se están parando 3 o 4, aguarden un cachito. Marce, una conclusión, después de toda la charla que tuvimos, el mensaje que te gustaría dejar a este auditorio. El mensaje que me gustaría y que trascienda es a los que estudian periodismo, sigan haciendo, porque es el momento para el buen periodismo. Porque tal vez cualquiera podría llegar a decir, no, en este contexto de consumos diferenciados, de evasión activa de la información, no es un buen contexto, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el buen periodismo, el periodismo como un derecho bien ejercido, es necesario en este sistema de democracia, y no me estoy refiriendo solamente a Argentina. O sea, vemos el contexto mundial y nos vamos a dar cuenta de la necesidad. O sea, cuando FOLA o cuando el New York Times agarran y convergen con la inteligencia artificial, estamos justamente en ese momento. Y creo que es un buen momento para ser periodista, para hacer ese periodismo bien ejercido y para hacer todo lo que venga en gana, porque hay muchas posibilidades justamente. La inteligencia artificial abre muchas posibilidades. Gracias. Mi conclusión es, yo abracé esta carrera como una pasión desde el minuto 1 y no entiendo hacer periodismo de otra manera que no sea esa. Soy apasionada de lo que hago. Y fundamentalmente porque me explicaron desde muy chiquita, porque empecé chiquita, ahorita me la edad es bastante, que tenía que tener fundamentalmente respeto por la gente a la que yo me estaba dirigiendo. Yo empecé en radio, hice tele, hice radio y demás. El respeto, la prudencia, la seriedad en el manejo de la información y sobre todo en la persona que va a recibir esa información. Hoy me toca estar de este lado del gobierno de la provincia y respaldo plenamente al equipo que trabaja conmigo dentro de la Secretaría de Prensa y Comunicación y dentro de los prensas de cada uno de los ministerios. Y tenemos absolutamente en claro que una trayectoria se construye en años, pero que también se destruye en segundos. Totalmente. Muchas gracias. Néstor, querido. Bueno, como miembro de la casa, básicamente lo que quiero dejar claro es que la responsabilidad que tenemos quienes estamos acá, ya sea formándonos o estudiando, lo que fuere, acá en esta universidad y en cualquier otra, es la de explicar los fenómenos que nos pasan enfrente, los fenómenos sociales. Y eso es una responsabilidad muy importante que tenemos que asumir, cualquiera sea el rol que cumplamos después, ¿no? Pero asumirla desde una ética claramente profesional. Ahora hablamos de crisis, pero se pueden hablar de muchas otras cosas, pero siempre con esta idea de que la responsabilidad de pararnos frente a lo que pasa frente a nosotros, analizarlo y explicarlo, para que el resto entienda. Muchísimas gracias y un aplauso para los panelistas de este segundo ciclo de Trama de la Comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido también. ¿Hacemos una foto? Nos juntamos todos, así sacamos y retratamos este momento.